Saludos, buenas, ¿cómo están ustedes, amigos, amigas? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20, también en nuestra frecuencia en Facebook, Instagram, nuestro poderoso canal de YouTube, Abigail Soto TV. Todos estos medios a su alcance para que usted esté enterado de lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está, a nivel noticioso, recuerde que estamos de 4 a 5 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Hoy, con un plato fuerte. Fabricio Gómez Mazara, director de Promipyme. Bienvenido, doctor. Gracias, Abigail, un honor estar contigo aquí. Sí, porque ustedes los economistas tienen un doctorado y más usted que se lo ha ganado en el ejercicio. Un placer tenerlo aquí, doctor. Muy bien, mira, yo feliz, porque tú sabes que tú eres un oráculo. Lo que yo estoy ahora, yo cuando yo era más joven, para no decir la edad, ya tú eras un dirigente vinculado al sector del comercio. Sí, Y, indiscutiblemente. y en esa época, la gente cree que el microcrédito nació con Promipyme, pero no, nació mucho antes. Siempre hago esto porque cuando yo era un niño, me recuerdo de don Camilo Lluveres, que fue el ideólogo de lo que hoy es el Banco ADM. Me recuerdo de la Fundación Dominicana de Desarrollo, de la madre de Mercedes Canala y del ingeniero que todavía está con nosotros y que estuvo siempre con crédito a la mujer. Y de verdad que cuando me tocó aquí, la química fue bastante rápida, porque a través de ello ya yo conocía lo que era el Es que microcrédito. el microcrédito comenzó en un mostrador. El Mm, microcrédito comenzó en un colmado del país. así Cuando los mismo. comerciantes tenían un cuaderno y el vecino, la vecina, no tenía ese día para la comida o tenía un sueldo mensual y iba y cogía durante todo el mes la comida a Ujú, crédito para pagarla cuando cobrara. Sobre todo en los militares era lo que más se daba eso. claro. El militar tenía casi siempre un crédito en el colmado y ahí comenzó el microcrédito en el país. Luego entonces ya se le fue dando formalidad a los préstamos, la gente aprendió y esto, Fabricio, ha servido para que hoy existan instituciones tan fuertes como la que tú diriges, que es Promipyme. Así mismo. Y de verdad que es un honor estar aquí contigo y a tu disposición. Bueno, lo primero, yo quiero comenzar con la visita que hizo una comisión del Fondo Monetario Internacional, porque de la institución podemos hablar, porque eso no se nos va a Ah, ok, olvidar. ok. Pero aquí acaba de rendir un informe una comisión del Fondo Monetario Internacional y dicen algunos economistas que solo han planteado lo bueno que ellos dijeron y recomendaron, que no han planteado lo malo. Sin embargo, el análisis que ellos hacen y lo que nosotros conocemos, los que estamos en los medios de comunicación, es muy completo sobre la economía actual y el futuro de la economía. ¿Qué dice Fabricio como economista? Mira, el Fondo Monetario Internacional viene una vez al año a todos los países que son miembros del Fondo Monetario, vale la redundancia. Se llama la revisión del artículo cuarto, donde los miembros o los países miembros del Fondo Monetario Internacional se comprometen en un acto de transparencia a recibir a la misión del fondo y de alguna manera ofrecer los datos tanto monetarios como fiscales y en el área bancaria fundamentalmente, que es la parte financiera. Por eso es frecuente, vienen todos los años a revisar el artículo cuarto. Este año hablan de la resiliencia de la economía dominicana. Y esa resiliencia yo creo que quedó, digamos, evidenciada en un país, en una economía pequeña abierta al mundo como la nuestra, que pudo pasar la pandemia, después el vendaval inflacionario, luego de la invasión rusa a Ucrania, y siguió creciendo, creando empleo y creando oportunidades. Entonces no es de sorprender este resultado. Sin embargo, quiero decir que es un optimismo cauteloso, donde el propio fondo señala que hay incertidumbres en los mercados, donde actualmente se está viendo las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de los aranceles y esta nueva estrategia que tiene el gobierno de Estados Unidos, y que lógicamente, en el caso de países como el nuestro, por el lado del eje del intercambio comercial puede salir beneficiado. Ya el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el amigo Ito Bisonó, ha hablado de los contratos que van a llegar al país para comenzar a producir microprocesadores 1.0 de primera generación, los que están en las neveras, en los electrodomésticos, porque la industria de microprocesadores de Estados Unidos
luego del anuncio de una inversión de más de 100 mil millones de pesos desde Taiwán, pues necesitan de alguna manera liberar las líneas de producción para hacer los nuevos microprocesadores que usan los móviles y otros artefactos tecnológicos. Entonces, República Dominicana, por el nearshoring, se va a ver beneficiada. Sin embargo, por el lado monetario, que es donde hay que tener más cautela, el hecho de que los aranceles pudieran implicar un aumento de las materias primas y la inflación, por lo menos en los bienes y servicios, pues hace que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que postergar cualquier decisión respecto a la reducción de la tasa de política monetaria. Entonces, por eso el Banco Central, fíjese que ha mantenido su tasa de política en 5.75, ha estado pendulando entre el tema de la tasa y el tema del tipo de cambio, pero la economía dominicana se mantiene estable y las perspectivas son buenas cuando uno la compara con el resto de las economías latinoamericanas. Y precisamente el no haber hecho la reforma, que todo el país sabe que es necesaria esa reforma, y el presidente tiene la posición de que no va a hacer la reforma. Sin embargo, el Fondo Monetario no se manifestó con respecto a eso. Lo que pasa es que en el tema fiscal, Abigail, yo creo que el mensaje se entendió mal. Es decir, muchas personas, sobre todo los partidos de oposición, pensaron que el momento de la reforma era un momento como para propinarle una derrota al presidente que le había acabado de ganar las elecciones. Entonces no se entendió que era una jugada de doble pespunte lo que tenía la oposición. Que era porque ya un presidente que va de salida, que tiene su segundo periodo y de acuerdo a la Constitución ya no puede continuar en el ejercicio del poder, pues lógicamente lo que haga es un legado para el presidente que viene, porque los procesos de reformas fiscales tienen un periodo de maduración y quien termina acumulando ese periodo de mejora en las recaudaciones es el presidente siguiente. Entonces, yo creo que se malentendió y el presidente dijo, bueno, pues si ustedes no quieren, yo me puedo ir feliz sin reforma. Y creo que eso es lo que está en el ambiente. Curiosamente, un grupo de personas que se oponían a la reforma, después que se dejó de lado la reforma, han comenzado a reclamar. Exactamente, eso es lo que veo, que personas que debiera tratar de oponerse a la reforma, está reclamando la necesidad de una reforma. Claro. Y me gustaría que tú como economista me digas qué hay en esa, qué subyace en esa parte. Yo creo que, repito, era eso. El timing de la reforma en ese momento era un timing postelectoral, donde el presidente quiso hacerlo previo durante el periodo de transición prácticamente, ¿no? Y después que era donde mandaba, donde mandaba. Entonces, lógicamente, la gente dice, bueno, o el presidente en este caso, bueno, si no quieren reforma, no hay reforma. Yo puedo desarrollar este segundo mandato sin reforma. Ahora, el presidente que resulte electo en el año 2028 estará combinado a hacer una reforma. Entonces, el tema es intertemporal. Yo creo que es un tema que el presidente ha dicho está cerrado, pero vamos a ver lo que pasa en la economía global, porque este es un momento de incertidumbre y en este momento no se puede hablar de reforma. Es decir, porque hay una incertidumbre en el mercado mundial por todo este cambio de las políticas arancelarias y lo que todavía no se sabe finalmente a dónde vamos a llegar con lo que está pasando, claro, sobre todo con el presidente Donald Trump. Claro, porque los antiguos socios comerciales de repente ya no lo son, y los que eran antagonistas ahora parecen... Ahora son hermanos. ¿Verdad? Parecen ser como colegas. Entonces, en este momento de incertidumbre, pues lógicamente que ningún país puede abocarse a una reforma fiscal. Sin embargo, Fabricio, hemos visto en el día de hoy que la tasa del dólar sigue subiendo a pesar de que vienen más remesas, las exportaciones han aumentado. ¿A qué se debe ese fenómeno? Que si estamos recibiendo más dólares en tiempo que los importadores no cargan los inventarios, esté subiendo la tasa de cambio. Mira, el Banco Central, la política monetaria, tenía espacio. Quiero decirlo suave para que no me acusen de ser muy técnico. Bueno, a ti te van a ver como un técnico. Lo que tú digas lo van a observar. Como el año pasado, sí,
la inflación terminó muy por debajo del rango meta, terminó en 3.5%. El rango meta eran 4. Eran 4, el rango es 4 más o menos 4. 1, pero terminó por debajo de la línea central del rango meta. Entonces, el Banco Central tenía espacio para deslizar el tipo de cambio. Y quiero usar, porque esa frase se ha usado mal, para ajustar el tipo de cambio nominal con el tipo de cambio real, que es el que da el intercambio comercial. Sí. Los términos de intercambio de nuestro país, de alguna manera, nosotros tenemos una balanza comercial negativa. Lo que mejora la balanza comercial son los flujos de remesa y la inversión extranjera directa. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago lo ha estado cubriendo en los últimos 5 años. La remesa. La inversión extranjera directa, que ha sido mayor. Entonces ha habido superávit en... Las dos cosas. Ya no hay déficit. Las dos, la remesa, claro, y la inversión. Y la inversión extranjera. Pero uno pone la inversión extranjera aparte porque está en niveles récords. Entonces eso, de alguna manera, la política monetaria dijo, bueno, suelto un poco el tipo de cambio y manejo el tema de la tasa de interés, que se mantuvo baja el año pasado. Entonces ahora está habiendo un efecto reversión. Lo que está pasando es que la última colocación del Banco Central fue de 11.90%, es decir, subió la tasa de los títulos que emite, recogió dinero, y estamos viendo que, si bien es cierto, el dólar se ha deslizado, pero en comparación a cómo venía en el último mes, ha sido mínimo. Además tiene reservas por 14.900 millones de pesos. ¿Tú vislumbras que llegue a un límite el crecimiento de la tasa de cambio? O sea, ya, que no siga subiendo. No, ya está llegando a la parte final. Ya está prácticamente estacionada donde lo quería el gobernador del Banco Central y la política monetaria. Y lo digo porque 15.000 millones de dólares es poco más de 5 meses y medio de importaciones. Es decir, está muy por encima del límite que establece el Fondo Monetario Internacional. Fíjate que no tocó el tema cambiario. Si las variables internacionales siguen tan eclécticas como hasta ahora, y la tasa de cambio en Estados Unidos aumenta, ¿cuál es el futuro nuestro? Mira, yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja. Y es que nuestro principal socio comercial sigue siendo los Estados Unidos, y las oportunidades que brinda el nearshoring hacen que este país, que tiene estabilidad macroeconómica y estabilidad política con paz social y paz laboral, pues siga siendo el destino de las inversiones de largo plazo. Es decir, cuando tú oteas en el horizonte latinoamericano, República Dominicana tiene el mejor riesgo país, solamente superado por Chile y Uruguay. Imagínate lo bien que está en términos relativos. Entonces, lógicamente, esa estabilidad macroeconómica se está sintiendo, pero es que esa estabilidad macroeconómica está acompañada con estabilidad política. Y, por ejemplo, cuando tú ves un presidente como Luis Abinader, que interviene en la discusión de la Comisión Nacional de Salarios, que dice, mira, no es ni 30 ni 10, es 20, y anuncia, el mensaje que se está dando a la inversión extranjera es, mira, eso garantiza la paz laboral. Seguridad jurídica. Aquí hay seguridad, aquí se llegan a acuerdos en esos temas y no se vislumbran huelgas ni problemas laborales, y el que va a invertir su dinero en República Dominicana o en cualquier otro país de la región dice, mira, yo voy a invertir aquí porque me parece que aquí no va a haber conflictos laborales por un buen tiempo. ¿Y no se verá contrañido el gobierno al pago del servicio de la deuda con montos tan altos como los que estamos llegando, Fabricio, y que no pudiéramos a lo mejor accesar a más préstamos? Yo creo que por ahora... tenemos cobertura. Claro, con el riesgo país que tenemos, sí podemos ir a los mercados financieros internacionales. Ahora hay que entender, y yo quiero apoyar un poco a la comunicación económica. Okay. La gente que está preocupada por la deuda hoy tiene que recordar que los gobiernos, este y cualquiera, como la tasa de maduración promedio de la deuda son 10 años, lo que está pagando la administración del presidente Luis Abinader es la deuda que tomaron gobiernos anteriores. Porque el periodo promedio de los títulos que emite el gobierno dominicano anda en torno a 10 años. 10 años y fracción, que eran lo que se emitían antes. Entonces,
el Ministerio de Hacienda lo que está haciendo es buscando la manera de gestionar, hacer una gestión de deuda eficiente, de tal manera, en muchos casos emite para recomprar deuda más cara y tener deuda más barata, para quitar presión, porque nuestro problema no es la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, sino la deuda como porcentaje del presupuesto. Es decir, se destinan muchos recursos presupuestarios para pagar la deuda y queda poco recurso para el gasto de capital, para la inversión. Entonces, es un tema que hay que mirarlo de manera estratégica, y yo creo que hasta el momento se ha estado haciendo. Dice, hay un economista que yo sé que es amigo tuyo porque él tiene la virtud de que es amigo de todo el mundo, que no reconoce prácticamente esa situación de los gobiernos pasados, y es tu amigo Juan Ariel. Ayer escribió un artículo y señala una serie de hechos, sobre todo de que los precios, la mayor alza de precios en los últimos 18 años es ahora, en este gobierno, y él lo documenta. Dice que es producto justamente del alza, de que se ha dejado deslizar la tasa de cambio más allá de lo prudente. No, mira, y el propio Banco Central establece la inflación todavía, la inflación anualizada está por debajo de 4% en nuestro país. Es decir, y con proyección de que se mantenga, mira, Fabricio. Con mis colegas, amigos, que están haciendo política, la oposición es interesante, es importante para la democracia, y tienen que verlo así. Y, lógicamente, hay que decir que el que es un profesional de la economía y la finanza, que se mete al mundo político, de alguna manera arriesga en mayor o menor medida su credibilidad, o profesional o política. Pero esos son los riesgos que tiene que cumplir el que quiere ejercer. A mí me sorprende porque es el mismo gobernador del Banco Central. Sí. Es el mismo equipo. Y es la misma política y que viene siguiendo. Y es la política monetaria. Él no ha variado. Es decir, por eso me sorprende cuando yo escucho a algunos exministros, como el caso de don Ariel, que es un querido amigo, sí. Pero yo sé que él está haciendo política porque él es un precandidato de su partido y está en su legítimo derecho. Pero en la discusión económica, bueno, lógicamente ahí están las estadísticas de acceso público, y este país no ha tenido, incluso en el momento más difícil de la inflación, no llegó a 2 dígitos, precisamente porque había una programación monetaria que permitió que en el momento más difícil, que fue cuando la invasión rusa a Ucrania, que aquí se subsidió los combustibles, las materias primas, el todo. El presidente hizo inclusive un decreto de una serie de productos que entraron al mercado fuera sin pago de aranceles. Era precisamente para evitar el aumento de la inflación. Entonces, bueno, yo sé que él tiene una estrategia política que es legítima, pero bueno, ese es su derecho. Pero en la parte económica es difícil sustentar eso. Mira, Fabricio, la parte, para tocar esa parte, tocamos la parte de Donald Trump, pero el mundo está convulso en estos momentos, y uno no sabe qué es lo que va a pasar, porque tiene problemas Rusia, tiene problemas Europa, los chinos están ahí como acechando. ¿Tú crees que cualquier situación que se presente internacionalmente que afecte los commodities y otras cosas, no afectará a la República Dominicana? Mira, los economistas estamos hoy como estábamos en la pandemia. Para tú hacer cualquier... ahora están confundidos. No, para hacer cualquier proyección económica tú tenías que esperar lo que decían los epidemiólogos. Sí. Es decir, los epidemiólogos te decían, la pandemia va a durar 6 meses más, entonces tú ajustabas tus proyecciones. Ahora uno tiene que ver CNN y los especialistas en política internacional para uno hacer algún nivel de proyección. Lo que hay mucha incertidumbre, ahí están los mercados financieros que le están expresando. Un distinguidísimo miembro del gobierno del presidente Trump está sufriendo en carne viva en sus empresas esa incertidumbre, que es don Elon Musk, porque está cayendo la capitalización de mercado de Tesla. Entonces, los mercados no les gusta la incertidumbre. Yo sé que el presidente Trump tiene su estrategia, pero lo mantiene en incertidumbre, que no tiene por qué mostrarla, pero yo creo que en el paso del tiempo lo que vamos a ir viendo es la emergencia de un nuevo equilibrio político y económico a nivel global que se va a ir mostrando. Y en la medida que se vaya mostrando, bueno, los mercados van a ir teniendo mayor certidumbre.
Lo que pasa es que, como dice un adagio de la India, cuando los elefantes se enfrentan, el que sufre la hierba. Entonces nosotros los países pequeños, las economías pequeñas abiertas al mundo, no tenemos la capacidad de absorber un shock externo muy aquella fuerte. tos de Balaguer que decía que si los Estados Unidos tosían, República Dominicana tenía pulmonía. Latinoamérica entera. Latinoamérica. Bueno, Fabricio, vamos a pedir tu anuencia para una pausa y luego pues me gustaría que hablemos de Promipyme. ¿Cómo no? Pausamos. Director de Promipyme y quien como economista le ha demostrado al país que es un hombre que está consciente de los cambios y de las recomendaciones que hay que hacer para que el país se siga desarrollando. Hoy en la función pública que tiene lo ha estado demostrando con el giro que le ha dado a esta institución y nosotros queremos conocer de Fabricio cómo anda Promipyme en estos momentos, porque una cosa es lo que uno ve por fuera y el entusiasmo, pero otra cosa son los datos de la inversión que se hace en la pequeña y mediana empresa, Fabricio. Mira, actualmente en Promipyme tenemos una cartera de préstamos de 9.772 millones. 9.000. Claro, de clientes activos, de cerca de 71.000 clientes. Es importante decir, siempre el esfuerzo que hemos hecho. Nosotros llegamos con un muy buen equipo, pero ese equipo fue complementado con personas que tenían experiencia previa y que tenían unos años en la institución y como la mayoría veníamos de la academia, muchos eran alumnos, exalumnos y lógicamente se integraron rápidamente. Y con ello pudimos establecer una estrategia con inteligencia de negocio, con buro de crédito. Y cuando llegamos, digamos que la morosidad estaba en 16.3%. Actualmente está en el entorno de 9.5%. La morosidad estresada, es decir, cuando uno la somete a pruebas de estrés, por ejemplo, en el microcrédito, hay que tener pruebas de estrés más fuertes porque los pequeños negocios no tienen seguros. Pero me gustaría que tú aclararas esa parte, Fabricio. Como este programa tiene tanta incidencia y lo ve tanta gente desde los niveles bajos, ¿qué es cuando hay estrés en el crédito? Por ejemplo, uno dice, hay una morosidad. Son créditos muy atrasados. Claro. No, es promedio. Uno dice, hay una morosidad, que es la cantidad de personas que están en atraso por más de 90 días entre el total de clientes. Eso te va a dar en promedio una morosidad. Que es lo que está. Esa morosidad estaba por encima de 16.3, 16.4%. Entonces, ¿cómo uno lo hacía? ¿Cómo uno lo estresaba? Uno decía, condiciones macroeconómicas, si aumenta la tasa de interés, ¿qué pasa con el riesgo de no pago? Por ejemplo, hay un estrés que tiene que ver con el cambio climático, las inundaciones, esto es un país en medio de los trayectos de los ciclones, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionan? En el caso de los microempresarios, esas pequeñas estructuras productivas no tienen la capacidad de responder a cuando pasa un siniestro, porque no tienen seguro, porque no tienen otros elementos que le permitan más allá que el propio patrimonio. Entonces, lógicamente, son más riesgosos que los negocios más grandes que sí tienen todos estos elementos para cubrir el riesgo. Entonces, cuando medimos, bajó de 16.3%, ahora está en torno a 9.5%. O sea que eso es una recuperación para hacer más préstamos. Claro que sí. Entonces, lo hicimos de la siguiente manera. Descubrimos que las mujeres eran mejores pagadoras. Cuando dividimos la morosidad, las mujeres eran menos de la mitad de la morosidad de sus pares masculinos. Entonces, inclinamos la cartera con más préstamos a mujeres. Pero ¿qué pasaba? Que las mujeres tomaban montos de préstamos menores. Entonces, ahí hubo que mover rápidamente la cartera de clientes. Actualmente, 61.6% de los clientes de Promipyme son mujeres. Pero desde nuestra llegada a la cartera, las mujeres son cerca del 51%. Y eso desde nuestra llegada. Actualmente son 46 y tanto y los hombres son 48 de la histórica. O sea, subieron los hombres ahora. Subieron las mujeres respecto de los hombres. Subieron. Lo que pasa es que cuando hablo del 51% desde nuestra llegada, pero eso ha tenido un efecto. Cuando llegamos, las mujeres representaban cerca de un 43%. Ahora son un 46.7%. Entonces, eso ha sido una estrategia para reducir la morosidad. Y también algunas de las campañas que hemos hecho, porque ¿qué pasa? Es una política pública del presidente Luis Abinader. Cuando uno incorpora a las mujeres en el tejido productivo, a las mujeres microempresarias,
no solo mejora la autoestima de una mujer microempresaria, sino también la calidad de vida de su descendiente. Entonces tiene impactos, nosotros decimos externalidades positivas, el hecho de incluir a más mujeres en el tejido productivo. Pero esa es la única manera de mantener la sostenibilidad del crecimiento económico de largo plazo. Es decir, mientras más personas se incorporen al tejido productivo, pues con mayor certeza podemos alcanzar los niveles del crecimiento potencial que hemos tenido. Entonces, es toda una política que el propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado. Si uno otea la política pública en los últimos años, fíjate que a las mujeres se le ha estado tratando de incorporar. Sí. Ha pero habido muchos mecanismos de activarlas. De activarlas, pero es por el impacto que tienen en la economía. ¿Y cómo se comienza el crédito en Promipyme para una mujer que quiera emprender? ¿Hay áreas de negocios específicas? ¿Hay áreas de negocios restringidas? ¿O hay una apertura para que la mujer y el hombre puedan accesar el crédito de Claro, Promipyme? nosotros tenemos la mayor cantidad de préstamos está en el sector comercio, después el sector servicios y en la industria ligera, en lo que es la transformación, por ejemplo, de harina, de bollerías y eso, panaderías y demás. También en el tema textil ligero hay una cantidad importante de clientes. Quien mueve más rápido los recursos es el comercio, Sí. porque mueve más rápido los inventarios. Los servicios, salón de belleza, alquiler de vivienda y demás, también tienen una participación importante. Pero el comercio, ¿cuáles áreas del comercio prefiere prestar Promipyme? Porque yo entiendo que hay áreas de comercio que no tienen acceso al préstamo. Colmado, Colmado. pulpería, personas que venden ropa, que nosotros eso no, increíble, personas que compran ropa y la venden en los pueblos, y todo lo que tiene que ver con intercambio comercial al por menor, por decirlo de alguna manera, pues son los clientes. Y en Promipyme tenemos una política y es que cuando tú llegas a pagar el 50% del préstamo, tienes la opción de reenganchar por un préstamo más alto. Y ampliar tu capacidad. O sea que según vas quedando bien, claro, estás aumentando tu cartera. Obviamente. Y eso se ha ido dando frecuentemente. Fundamentalmente, y las que más reenganchan, como decimos nosotros popularmente, son las mujeres. Es decir, los negocios de mujeres, por lo que hemos visto en las estadísticas, como reenganchan más, nosotros asumimos que tienen una vida más larga como negocio. Los de sus pares masculinos que reenganchan menos, pues lógicamente los negocios o cambian de rubro o el negocio original deja de existir. ¿Ha sectorizado Promipyme saber en qué las mujeres prefieren invertir más? Porque ustedes cada vez que hacen un préstamo, seguro que esa mujer tiene uno o dos que dependen de ese préstamo y ahí aumenta la empleomanía. Claro, actualmente, de acuerdo a la encuesta del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 61.6% de los ocupados totales y el 32% del Producto Interno Bruto. Yo dije en una entrevista que el microcrédito es la cara oculta del crecimiento económico dominicano. A veces uno, con esta cifra que te estoy dando, casi la tercera parte del Producto Interno Bruto, y uno dice, ¿por qué está financieramente tan invisibilizada la microempresa? Y eso tiene que ver con temas culturales. En la reciente encuesta de inclusión financiera del Banco Central hay unos datos relevantes, y es que la mayoría de las personas, un 30%, dice que ha ido al mercado financiero formal a buscar préstamos, y los que van al prestamista informal se han reducido de 29.5 a cerca de 25.5, una cifra muy alta todavía, muy alta, porque en el ecosistema de microcrédito donde hay empresas del sector privado y Promipyme, el mayor competidor es el prestamista informal, ese que presta al módico 5 diario, 20 semanal o al 244% anual, que nos está generando daño en el tejido productivo. Y nos genera daño porque está generando violencia. Y lógicamente cuando incautan los negocios, cuando ejecutan las garantías, se pierde el negocio, el tejido productivo. Y de verdad que para nosotros es difícil, porque mira qué se está dando en el país. Alguien puede ir al mercado financiero formal
por el reglamento de evaluación de activos, la última parte se llama los menores deudores, lo que solamente por historial de crédito, no por capacidad de pago, no tienen que llevar estado financiero auditado, pueden tomar préstamos por 25 o 30 millones de pesos a sola firma, como dicen en las instituciones financieras. Esas personas pueden, aguas abajo, en el sector informal, prestar al 20% semanal. Entonces, claro, están obteniendo un beneficio extraordinario. Fuera de récord, unas oportunidades de arbitraje, como decimos en economía, y lógicamente también muestra digamos que el mercado dominicano hay que seguirlo completando, hay que seguir ampliando el ecosistema de microcrédito, porque a través de las instituciones de microcrédito, y puedo decir la del ADEMI, Adopen, Motorcrédito, toda la Fundación Dominicana de Desarrollo, del sistema, el microempresario va a conseguir préstamos a tasas más bajas que la que consigue con el prestamista informal, pero además, en el ecosistema de microcrédito, damos servicio no financiero. A diferencia de los bancos grandes que te prestan y no se preocupan por el día a día de tus finanzas, sí. En el ecosistema de microcrédito ofrecemos educación financiera a nuestros clientes. Lo orientamos, le enseñamos a hacer los planes de negocio. Esa era una pregunta, o sea, te me vas a adelantar, qué bueno, o sea, planes de negocio. Que expliques eso, porque no es una cosa que ustedes prestaron y se olvidaron del cliente, solamente se acuerdan si quedó mal. No, ustedes le dan seguimiento a ese cliente. Claro, y por ejemplo, les enseñamos a que su cuenta por cobrar tiene que estar en un periodo menor a su cuenta por pagar, porque las instituciones, las estructuras productivas pueden tener solvencia, pero si no tienen liquidez quiebran. Sí. Esa es el ABC. Y sobre todo, los microempresarios son buenos pagadores en el sistema financiero. Porque un microempresario lo que tiene es su palabra y el score crediticio cuando entra al sistema. Recuerdo que mi abuelo me decía, mire mijo, el que no debe no es confiable. Dije, ¿cómo así? ¿Hay que debe para ser confiable? Decía, sí, porque el que debe y paga cumple con sus compromisos y los demás ven que es cumplidor. Y en función de eso, y lo digo por los microempresarios, cuando tienen un score crediticio, no solo lo ve el sistema financiero, sino sus potenciales suplidores. Si yo veo que tiene un historial de pago bueno, le digo, mira, yo te voy a suplir materia prima o cualquier producto, no me lo pague al contado, págamelo a 30 o a 60 días. Te doy esa facilidad. Y lógicamente eso es porque tú debes y porque tú apareces en el sistema. En el mundo en que vivimos, el que no aparece en el sistema no existe. Y se limitan las oportunidades. Fabricio, voy a pedir tu anuencia nuevamente para una pausa y ya cuando entremos me gustaría saber, y esa pregunta la voy a dejar en el aire, si grandes empresarios no se cuelan a través de empresas pequeñas para obtener detalle. No deje de suscribirse a nuestro poderoso canal de YouTube Abigail Soto TV para que usted siga las incidencias de la entrevista hoy con Fabricio Gómez Mazara, director de Promipyme. Fabricio, te dejaba una pregunta en el aire porque hace unos años, amigos míos que tenían grandes empresas, pues optaban muchas veces por préstamos que eran para el mediano y pequeño comercio que hacía el Banco Central. Y ellos tenían empresas para esos préstamos. ¿No se da con Promipyme, dado la tasa de interés tan baja que tienen ustedes, que grandes empresarios se le cuelen con pequeñas empresas? Lo que pasa es que como nosotros tenemos un tope de financiamiento hasta 10 millones de pesos con garantía hipotecaria. Todavía... para 10 millones de pesos hay que poner garantía hipotecaria. Exacto. No, ahí no, todavía, ahí no están accesando. No es atractivo, digamos, okay, para empresas mayores. Nosotros realmente donde llegamos es al microcrédito, al microempresario micro. Ahí es donde, o sea que es difícil que ustedes tengan préstamos de 10 millones de pesos, ¿o sí tienen? Que casi el 75% de nuestra cartera de clientes toma préstamos menores de 350,000 pesos. Entonces, los que están arriba pueden ser algunos, porque, ¿qué pasa? Si bien es cierto que la definición de microempresario tiene que ver con la cantidad de trabajadores y el monto de venta anualizado, que ahora está en 11,300,000 pesos aproximadamente, hay colmados que anualmente venden mucho más que eso, pero siguen siendo microempresarios por la cantidad de empleados que tienen. ¿Y el colmado tiene acceso al crédito de Promipyme? Claro que sí, claro que sí, claro que sí,
tienen una parte importante. Ahí es que está la mayor parte, en ese pequeño negocio, En ese pequeño comercio. negocio, sí. Y tiene recursos, Fabricio, esa parte para ti es una pregunta dura, pero yo tengo que hacerla. ¿Tiene recursos Promipyme para hacerle frente a las solicitudes de préstamo que tiene, que yo considero que deben ser miles y miles de solicitudes? Claro, nosotros actualmente estamos colocando 591 millones de pesos promedio mensual. ¿Promedio? Sí. 3.000 préstamos aproximadamente mensuales. Ahora, cuando uno mira lo que eso significa respecto a la demanda de crédito, eso es, qué sé yo, eso es una gota en un tanque de agua, ¿no? Porque la demanda es mucho mayor y en lo que representa en el sistema financiero es mucho menor. Pero, lógicamente, este tipo de instituciones que tiene una tasa subsidiada, porque es una tasa de un 12%, de principio a fin, no hay ajuste de tasa. En el camino no hay ajuste. No hay ajuste ni hay gastos de cierre. Y eso es importante porque a veces la gente toma préstamos a una determinada tasa y con el gasto de cierre la tasa efectiva sube. Sí. Cuando no hay gasto de cierre, la tasa a la que te ofrecen es similar a la tasa que efectivamente te va a afectar. Entonces, nosotros actualmente, el 96% de nuestros ingresos son ingresos financieros. Viene de nuestra cartera y solamente un 4% es una transferencia que recibimos, que recibe la institución hace más de 15 años, el mismo monto, vía el Ministerio de Industria, Comercio y ¿Y tú no has convencido al presidente Luis Abinader de la necesidad? Porque eso aumentaría la capacidad de empleo. Mientras más personas cesan a un microcrédito, más aumenta la capacidad de empleo. Mira, nosotros estamos esperando solamente una carta de no objeción del Ministerio de Hacienda para que el Banco de Reserva nos otorgue un préstamo de 1.000 millones de pesos para sustentar un programa que anunció el presidente Luis Abinader, que se llama Tu Firma es tu Garantía, que está dirigido a mujeres que van a poder tomar préstamos sin garante con montos menores a 150.000 pesos. O sea que van a poder montar un salón de belleza sin ningún problema, sin porque ningún eso problema. le da para montarlo. Claro. Y eso está en proceso. Eso ya solamente estamos esperando eso, que es un tema que hay que cumplir. Tú sabes que los ministros con la visita al fondo y todo eso, ellos están atacados en estos días, pero sí esperamos que se dé ese monto. Eso nos va a permitir capitalizarnos, ampliar un poco la cartera de clientes. Y además, este es un programa que es iniciativa del presidente Luis Abinader, que nos dijo, mira, voy a todo el territorio nacional y tengo una queja de las mujeres que me dicen, quiero tomar préstamo a Promipyme, pero no tengo garante porque mi esposo o mis hijos tienen el score crediticio dañado producto de la pandemia, que los negocios no les fue bien. Entonces el presidente quiere con estos préstamos de menor cuantía, menores de 150.000 pesos, permitirle que accedan. ¿Y qué tienen que hacer para que se vayan preparando? Porque ya eso está al doblar la esquina. ¿Qué tienen que hacer para ir a optar por ese préstamo? ¿Qué tienen que llevar un proyecto? Ir a nuestras oficinas, los orientamos con los planes de negocio, con los temas, porque los planes de negocio de nosotros no son unos planes de negocio, digamos, complicados. Incluso los oficiales de negocios nuestros le ayudan, lo visitan al negocio, le dicen qué es lo que tú quieres hacer, cuánto tú necesitas, cuál es tu costo, y lo ayudan y lo elaboran junto con el cliente. Y eso lo estamos esperando. Además, para la gente que me pregunta el tema del riesgo, mira, actualmente la inteligencia artificial y el Big Data, nosotros tenemos un buró de crédito y un departamento de inteligencia de negocio que nos permite saber el historial de pago de las personas aunque no estuvieran dentro del sistema financiero. Es decir, una mujer nos manda su cédula solicitando un crédito y aunque no haya tenido préstamo, nosotros sabemos, lo buscamos con inteligencia de negocio, con nuestro buró de crédito, si ha pagado tarifa de teléfonos móviles, si ha pagado la electricidad, y con eso hacemos un score financiero paralelo hasta que obtiene el préstamo y lo ponemos en el sistema financiero con su score crediticio formal. Y no puede estar en el presupuesto anual un aumento a Promipyme de asignación de fondos. Mira qué pasa con Promipyme. Promipyme, a pesar de ser una institución de servicio financiero, opera en el sector público no financiero. Es decir, cuando nosotros le damos un préstamo a un cliente, automáticamente le generamos una cuenta en el Banco de Reservas.
porque como no operamos en Sí. el sector financiero y no somos un intermediario financiero, Ustedes porque son no casi como captamos, una cooperativa. entonces nosotros utilizamos el Banco de Reserva. Como nosotros, valga la redundancia, después de los 50, tú quieres dejar un legado por donde vas, nosotros vamos a preparar un proyecto de ley. A finales de este año ya tengo que hablar con los especialistas, porque la idea es transformar a Promipyme. O Promipyme se transforma en la institución de microcrédito adscrita al Banco de Reservas, o va directamente al ecosistema de microcrédito a competir con otras empresas del sector privado en el sector público financiero. Porque esa es la salida, porque es un actor del ecosistema de microcrédito. Entonces tú no lo puedes tener atrapado, porque mira qué nos pasa. Sí. Nos aplica la ley de compras y contrataciones, nos aplica una parte de la ley del Ministerio de Administración Pública, y la más importante, que nos aplicaría en cualquiera de los dos lados, la ley monetaria y financiera y el secreto bancario. Es decir, nosotros no podemos permitir que se enteren de lo que pasa con el comportamiento de nuestros clientes. Entonces es como una camisa de fuerza que impide que esa institución logre sus objetivos legales, porque imagínate, ¿qué institución bancaria puede crecer y ser sostenible en el tiempo con tantas restricciones regulatorias? No hay manera. Fabricio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para que los televidentes de Al Detalle, pues a partir de hoy conozcan mucho más de lo que pasa en Promipyme y mucho más de cómo anda la economía, el manejo económico de la República Dominicana. Quiero saludar, Fabricio, a un amigo tuyo, creció en Ciudad Nueva, es un gran amigo mío, José Ramón Matos. Tú sabes que le dicen Cholo, ¿verdad? Sí, nadie lo conocía con ese primer nombre. No, nadie. El Cholo es un equipo que anda con Fabricio y nosotros, pues de verdad, Fabricio, que te damos las gracias, sabemos lo que cuesta para un funcionario salir a esta hora de la tarde y participar, pero el país necesita orientación. Ojalá que otros entiendan que los medios de comunicación están para proyectar lo que están haciendo y hay que proyectarlo. Gracias por la invitación. Amigos televidentes, ustedes están ahí y nosotros le decimos a Fabricio que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos.